Hola y bienvenidos a este nuevo Open Sessions. En este nuevo video vamos a continuar la revisión de comandos de Linux. Vamos entonces. Estos son los comandos que te presentaré en este video. Comando cp, comando mb, comando mkdir, rmdir y el comando rm. Todos estos comandos nos permiten interactuar tanto con directorios y con archivos, de modo que podamos copiarlos, pegarlos, moverlos, crear nuevas carpetas, eliminar carpetas o eliminar archivos o carpetas. El comando cp me permite realizar una copia de un archivo o directorio, ya sea en la misma ubicación o en otra ubicación. Haciendo una analogía con la parte gráfica que normalmente manejamos, sería como hacer un control C, control V. Entonces, nuevamente regresamos a nuestra interfaz, de Linux. Aquí quiero hacer un paréntesis antes del comando. Fíjense que ya empezamos a tener varias líneas, ¿no es cierto? Nuestra visualización cada vez va bajando más. Entonces yo puedo limpiar la visualización que tengo actualmente en la terminal. Para ello escribo el comando clear. Clear enter y automáticamente se me limpia toda la ejecución de los comandos. Hacemos un ls, tenemos estos archivos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, primero vamos a hacer un ejemplo de una copia de un archivo en este mismo directorio. Después vamos a hacer copiando a otro directorio. Entonces, por ejemplo, digo cp el archivo 1.txt, le voy a copiar aquí mismo, por lo que no necesito referenciarle a ningún directorio adicional, sino aquí voy a ponerle archivo 1 copia.txt, enter, y tengo ya mi archivo 1 copia.txt. Ahora, supongamos que yo quiero copiarme esto al escritorio. Tengo dos opciones. La una opción sería, recuerden, con el punto punto yo puedo volver un directorio, o la otra opción sería haciendo referencia a un directorio absoluto, es decir, indicándole toda la ruta. Vamos a hacer las dos formas. Digo cp archivo 1.txt y digo el directorio de salida donde quiero copiar, punto punto. Con el tabulador puedo ir viendo cuáles son las opciones. Entonces me dice, por ejemplo, puedes ir a la nueva carpeta. Pero yo como quiero copiarla en el escritorio, entonces digo punto punto slash y ahí voy a escribir el nuevo nombre. Es decir, archivo 1. Vamos a escribirle con la palabra punto punto txt. ¿Sí? Entonces regreso a un directorio, hago un ls y fíjense, tengo mi archivo punto punto .txt. Nuevamente voy a volver a la nueva carpeta donde tengo todos mis archivos y ahora voy a hacer la copia haciendo uso de las rutas absolutas. Entonces nuevamente cp archivo 1.txt y aquí digo, recuerden que la ruta absoluta es desde el slash, entonces digo slash home Javier Pedro, home Pedro, escritorio, y voy a ponerle como nombre del archivo, archivo 1 absoluta.txt, enter. Nuevamente regreso al directorio del escritorio y tengo archivo 1 absoluta.txt. Entonces son las dos formas que yo tengo para copiar. Ahora, para copiar un directorio es diferente. ¿Por qué? Porque yo necesito no solamente copiar la carpeta, sino también el contenido que está adentro.
Entonces nos vamos a quedar en el escritorio porque justamente ahí tenemos nuestra nueva carpeta y lo vamos a copiar a la carpeta de descargas, por ejemplo. Entonces, primero vamos a ver qué sucedería si es que no le ponemos, en este caso, el, mm, si es que le copiamos tal cual como habíamos hecho para el archivo. Entonces digo cp, nueva carpeta y digo punto punto, porque esto me va a permitir regresar al directorio del usuario y desde ahí me voy a desplazar a descargas. Entonces aquí voy a decir nueva carpeta, copia, enter. Entonces aquí me dice no se puede copiar esto porque no se ha especificado el operador "-r". ¿Por qué necesito yo un operador "-r"? Porque como les indicaba, en el caso del archivo me estoy copiando únicamente un archivo y eso es todo lo que intento llevarme de un directorio a otro. Pero en el caso de las carpetas es diferente porque las carpetas suelen tener información adentro. Entonces necesito hacer referencia al operador "-r", que me permite hacer una copia recursiva. Es decir, va a copiar la carpeta y va a copiar todo lo que está adentro, independientemente si hay 2, 3, 4, 5 directorios adentro y cada uno de esos también tiene directorios. El operador "-r" me permite copiar toda la información que está dentro de esta carpeta. Entonces, enter, ya no tengo mensaje de error. Me voy a ir, ¿no es cierto?, a la carpeta de descargas y tengo la nueva carpeta copia. En nueva carpeta copia se encuentra toda la información que hace referencia a lo que tenía originalmente la nueva carpeta. Entonces ahora vamos a ver, esto, ¿no es cierto?, era una analogía al control C, control V. Ahora vamos a ver cómo podemos mover los archivos, es decir, llevarme, ¿no es cierto?, de un directorio a otro sin dejar una copia en el directorio en el que originalmente se encontraba el archivo. Para esto tenemos el comando mv. Entonces, en nuestra terminal, por ejemplo, nos vamos a ir al directorio escritorio donde teníamos nuestra nueva carpeta. Ahora, la idea, ¿cuál es? La idea es poder indicarles cómo yo voy a renombrar un archivo, porque con el comando mv yo puedo renombrar un archivo o puedo hacer, digamos, una operación análoga a la que haría con control X, control V, es decir, cortar y pegar. Entonces, vamos primero a ver cómo sería si es que quiero renombrarle al archivo. Por ejemplo, tengo aquí el archivo 1 copia.txt. Digo, no es el nombre que yo deseo para ese archivo. Entonces digo mv archivo 1 copia.txt y le voy a poner el nombre que deseo que tenga ahora, archivo 1 renombrado.txt. Tengo entonces ya mi archivo renombrado, archivo 1 renombrado txt, y ya no tengo el archivo 1 copia txt. Entonces de esta manera hemos cambiado, ¿no es cierto?, el nombre. Ahora, ¿cómo hacerlo para yo cambiarle de ubicación? Digo, por ejemplo, este archivo 1 renombrado le voy a sacar al escritorio. Entonces, mv, el nombre del archivo que quiero mover y la ruta a la que quiero enviar. Entonces, como estoy queriendo enviarlo al escritorio, el escritorio está un nivel por debajo y le especifico el nombre, archivo 1 renombrado.txt. Me voy al directorio anterior, que es el escritorio,
y tengo ya el archivo 1 renombrado .txt. Puedo consultar más opciones para este comando, así como para cualquiera de los otros. Entonces, aquí en la ayuda que tengo de este comando, fíjense que me dice, ¿no es cierto?, puede mover o renombrar los archivos. Tengo los diferentes parámetros. Uno de los más utilizados es el "-force", que me ayuda a forzar justamente la acción, en este caso de remover el archivo. Entonces, ¿qué pasa si yo a esta nueva carpeta le quiero enviar, por ejemplo, a la carpeta descargas? Entonces, voy a decir mb -f para forzar que se envíe el contenido, la nueva carpeta y el directorio de destino. En este caso voy a utilizar una ruta absoluta, home, Pedro, descargas, y se va a llamar nueva carpeta. Enter. Nos vamos ahora a las descargas. Y tengo nueva carpeta y nueva carpeta copia. El siguiente comando a revisar es el comando mkdir. Mkdir nos permite crear nuevos directorios en una ubicación dada. Por ejemplo, si yo quiero crear un directorio puntualmente en la carpeta descargas, digo mkdir y el nombre del nuevo directorio. Entonces, nuevo directorio. Enter. Y tengo mi directorio recientemente creado. También puedo yo especificarle desde la ubicación que estoy, que por ejemplo me creo un directorio en el escritorio. Entonces para eso mkdir, y ahora no le vamos a pasar el nombre directamente, sino tenemos que pasarle toda la ruta absoluta o la ubicación en donde yo quiero que se me cree. Entonces voy a decir en home, Pedro, escritorio, carpeta prueba, por ejemplo. Enter. Me voy al directorio recientemente creado, Juan Pedro, escritorio, carpeta nueva, carpeta prueba. Podría ya accederle, o si no, le puedo listar. Así como podemos crear directorios, también podemos eliminar directorios. Para eso tenemos la opción rmdir. Sin embargo, vale recalcar que este comando solo me permite eliminar directorios que están vacíos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la carpeta prueba. La carpeta prueba es una carpeta vacía. Entonces, voy a decir rmdir carpeta prueba. Y listo, se borró la carpeta. Sin embargo, como les indicaba, esta opción me sirve solamente si es que quiero eliminar carpetas vacías. Sin embargo, tenemos el comando rm, y el comando rm sí me permite eliminar lo que son archivos y directorios que pueden estar vacíos o llenos, no hay ningún inconveniente. Entonces nos vamos a la consola de terminal, y si yo quiero eliminar un archivo directamente, digo rm, el nombre del archivo, por ejemplo archivo 1 ls, y se eliminó el archivo. Ahora, ¿qué sucede si yo quiero eliminar un directorio? Por ejemplo, teníamos, ¿no es cierto?, en nuestra carpeta descargas 3 carpetas. ¿Cómo podemos saber si están vacías? Bueno, podemos ingresar a revisar el contenido, o también con ls
nos muestra cuántos archivos tenemos, entonces podemos ver que en este caso no están vacíos. ¿Cómo elimino, por ejemplo, nueva carpeta? O nueva carpeta copia, mejor. Digo rm menos r mayúscula f. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a forzar que se elimine y voy a hacer que se elimine recursivamente el contenido que hay dentro, para que se asegure de eliminar todo lo que está dentro y después la carpeta. Nueva carpeta copia. Enter. Y listo. Tengo eliminado mi directorio, que en este caso no tenía nada en su interior. Y también vimos, ¿no es cierto?, cómo eliminar un archivo directamente. Bueno, eso ha sido todo en este video. Espero les haya gustado este contenido. Si quieren seguir viendo contenido como este y más contenido sobre software libre y data science, por favor únanse al canal, suscríbanse y reciban todas las alertas sobre nuestros nuevos contenidos.